Hola a todos, esta es la última parte de el análisis utilizando transistores de unión bipolar. En este caso vamos a hacer el análisis en corriente directa y en corriente alterna de pues del comportamiento del voltaje, ¿no? Y pues también vamos a utilizar los amperímetros para ver el comportamiento de la corriente, ¿no? De hecho, eso ya lo habíamos hecho en videos anteriores. Dependiendo de las regiones de operación, ¿no? Si estaba en la región de corte, pues aquí no había pues corriente. Si estaba en la región lineal, pues aquí había poca corriente y aquí pues amplificaba, ¿no? Y finalmente si estaba en la región de saturación, pues aquí había pues corriente y aquí había el máximo de corriente que se podía pues obtener en el circuito, ¿no? Y ya no importaba, aunque nosotros modificáramos el voltaje de base emisor, que es el que regula el flujo de los electrones en el colector emisor, pues ya había llegado a su límite, ¿no? Entonces, por más que le suministráramos voltaje, pues ya el flujo de corriente entre el colector y el emisor, pues ya era el máximo. Esa era la región de saturación. Entonces, lo que no observamos en el video pasado fue que cuando se modifica el valor de la corriente, en este caso en la corriente del colector y emisor, también se modifica el voltaje de el colector y el emisor. Eso pasa inversamente a la corriente. Eso quiere decir que entre más sea el flujo de corriente, pues menor va a ser el voltaje. ¿Y esto a qué se debe? Acuérdense que aquí tenemos este transistor, pero se puede manejar como una resistencia variable. Entonces, si nosotros estamos en corte, eso quiere decir pues, que no hay flujo de corriente, ¿no? Entonces, eso representaría una resistencia muy grande, ¿no? Para que no se diera el flujo de corriente. Si nosotros estamos en la región lineal, quiere decir que esa resistencia, antes muy grande, se está debilitando. O sea, si fuera una pared, sería como que le estamos quitando ladrillos, ¿no? Por lo tanto, pues sí ya hay un flujo de electrones. Entonces, entre más se vea debilitada esa pared, pues aquí el voltaje pues va a ser menor, ¿no? Porque supongamos que esto ya está en saturación y ya dejas pasar todos los electrones. Eso quiere decir que ya no hay una resistencia entre estos dos puntos. ¿Se acuerdan que era un cable, ¿no? Que unía el emisor y el colector. Y como el emisor está a tierra, pues este nodo pues también sería tierra, ¿no? Eso quiere decir 0 voltios. Eso sucede en la saturación. Entonces, pues hay que tener eso muy presente, ¿no? Para comprender este video. Que entre más nos acerquemos a la zona de saturación, o sea, entre más sea el flujo de corriente, pues el voltaje va a estar disminuyendo, ¿no? Entonces, para eso yo hice este circuito utilizando una fuente de corriente alterna y pues vamos a analizarlo paso a paso, ¿no? Aquí ya hice la grafiquita utilizando un osciloscopio y pues vamos a ver qué pasa. Este es el comportamiento del circuito, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Ahí le vamos a dar pausa. Y podemos observar que, por ejemplo, esta es la gráfica de voltaje. Y estos son los indicadores de la corriente. Entonces, si nosotros tenemos el flujo máximo de corriente, suponemos que estamos en saturación. Eso quiere decir que el voltaje debe de dar pues 0, ¿no? Entonces estaríamos en esta región, ¿no? Porque nuestro voltaje es 0. Entonces en esa región donde tenemos el máximo de corriente, también debemos de tener pues el voltaje en 0, ¿no? Entonces le vamos a dar otra vez para ver esa región. Si se fijan, aquí ya llegué a esa región y tengo pues los 0 voltios, ¿no? Y si se fijan, el flujo de corriente es 687. Le damos un play y un pausa rápido y estamos en 677. Eso quiere decir que es la corriente máxima, ¿no? Y de ahí, de la corriente máxima,
pues por eso tenemos el voltaje pues 0, ¿no? De ahí empieza a descender mi corriente. Y como empieza a descender mi corriente, porque estamos en corriente alterna que siempre está oscilando entre valores altos y valores bajos, cuando empieza a decrementar mi valor de corriente, vemos que hay un incremento en el voltaje, ¿no? Hasta llegar a un voltaje máximo. Entonces ahorita vamos a llegar aquí, en este punto, en este pico, debemos de observar que nuestra corriente tiene que ser 0 y nuestro voltaje por eso es el máximo. Entonces vamos a darle continuar y ahí ya vimos que ya subió en este pedazo de la gráfica a al voltaje máximo y ya vieron que se redujo muy precipitosamente la corriente y está a un valor muy bajo. Entonces le damos play y le damos otra vez y ya vieron que ahí el valor de la corriente pues es prácticamente 0, ¿no? Seguimos con la simulación y ahí prácticamente ya es 0 y también ya nuestro voltaje empieza a bajar. ¿Por qué sucede eso? Porque ya estamos en el semiciclo de los negativos, o sea, polarizando esto en inversa, ¿no? Como si tuviéramos acá un menos y un más. Y si se acuerdan, en los diodos semiconductores, cuando aquí polarizamos en inversa, en un diodo semiconductor, o sea, acá un menos y un más, pues simplemente, ¿qué pasa? Pues que estos electrones se ven chupados o se ven absorbidos por el lado positivo y aquí los electrones pues pasan a ocupar los huecos y ya, ¿no? Entonces, pues no hay un flujo de electrones, por lo que cuando está en el semiciclo negativo, o sea, en este lado de la onda sinusoidal, en este lado, pues simplemente mi voltaje y mi corriente pues son 0, ¿no? Entonces si regresamos a la simulación, por eso observamos que pues empieza a disminuir mi voltaje y también la corriente, si se fijan, pues es 0, ¿no? Y eso va a estar pues durante toda mi parte inversa. Y después otra vez empiezas a dar un incremento el voltaje, o sea, se empieza a acercar a mi región de corte y pues se repite el sistema, ¿no? Otra vez cuando llego a mi voltaje máximo, pues otra vez mi corriente pues es 0, ¿no? Y de ahí pues ya empieza a incrementar la corriente y pues empieza a caer la tensión. Y como acuérdense, ¿por qué se precipita mucho? ¿Por qué el cambio es muy rápido? Pues por el incremento. Acuérdense que con una pequeña variación de la corriente en la base, pues se da una gran amplificación en la corriente del colector. Por eso, aunque sucede un incremento pequeño en la base, pues aquí ya llegó a la zona de saturación y por eso es que pues cae precipitadamente hacia 0, ¿no? Hacia el voltaje pues de corte, ¿no? Perdón, de 0 voltios. Sí, que sería una etapa de saturación, perdón, con 0 voltios. Entonces, pues eso sería todo para el análisis de un transistor en corriente alterna. Y pues hasta aquí el final de mis videos de este tema.